nosotros queremos hacer mención a la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores. San Juan y Miraflores, batallas que nos dejaron un legado histórico de lo que es la unión civil militar para defender el suelo patrio, defenderlo con valor, con honor, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todos un solo puño para defender el suelo patrio ante la invasión chilena. Y justamente hemos buscado a la persona indicada, a un especialista en temas de historia. ¿Y quién mejor que el general Ejército del Perú, Juan Urbano Revilla, para que nos dé detalles del acontecimiento que tuvimos hace muchos años y que es un legado para todos los peruanos, dada la situación que vivimos? Veamos. El 13 y 15 de enero se conmemoraron los aniversarios de la batalla de San Juan y Miraflores, batallas que dejaron en el país una huella de unión entre civiles y militares por defender el suelo patrio, por defender lo nuestro. El legado de estas dos batallas es el crisol que ilumina a las nuevas generaciones para valorar nuestro amor por la patria y al suelo que nos vio nacer. Y para conversar sobre este importante tema hemos invitado esta noche al general Ejército del Perú en situación militar de retiro, Juan Urbano Revilla, flamante presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú para el periodo 2023-2025. Mi general, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, estimado comandante José Bravo. Mis saludos cordiales al programa Yo Amo a mi Ejército, un programa debidamente identificado con nuestra institución y sus hombres y mujeres que la componen. De igual manera expreso el saludo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que se une pues a las actividades que inicia este año este programa en homenaje pues a las gestas y efemérides nacionales y en particular aquellas que participó nuestro Ejército del Perú a lo largo de la historia. Bienvenido, mi general, bienvenido. ¿En qué circunstancias se produjeron en el Perú la batalla de San Juan y Miraflores? Bien, tenemos que recordar que la batalla de San Juan y Miraflores representa uno de los hitos de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Había terminado la campaña marítima primero y después la campaña terrestre en el sur, donde se sacrificaron la mayor parte del ejército de línea del ejército peruano. Después de las batallas de Tarapacá, de la batalla del Alto de la Alianza, de la batalla de Arica, quedó pues ya debilitado en su mayoría el ejército del Perú y quedó pues expedito el camino para las siguientes operaciones chilenas que preveían pues el acercamiento hacia la capital, y para ello pues se produce por parte chilena la expedición que llega a desembarcar desde Pisco hasta Curayacu, más o menos 30.000 efectivos chilenos debidamente equipados y organizados, e iniciaron desde fines de 1880 la aproximación a la capital. Esta aproximación no fue sencilla, fue una aproximación bastante difícil, porque a la vez también hubo en ese paso, ese transcurso, saqueos. La propia historiografía chilena reconoce pues a un general dinamita llamado Arturo Villarroel, que hacía pues desmanes en las haciendas del sur, inclusive la hacienda Montalbán, que fue del propio O'Higgins, mientras por el norte lanzaba la expedición de Patricio Lynch, que también pues imponía cupos y causaba destrozos, tratando pues de amilanar la preparación de la defensa que ya se hacía por parte del dictador Nicolás Piérola desde finales de 1880, en los cuales se decretó pues una movilización general y el llamamiento de reservas para la defensa de la capital que se preveía iba a ser acatada. Y de igual manera pues acudió la población, en su mayoría acudió a este llamado con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, pero a la vez también se puso de manifiesto las grandes dificultades que tuvo el Perú para poder organizar adecuadamente su ejército, equiparlo, entrenarlo. No se hacen soldados de la noche a la mañana, y fue difícil preparar esa reserva que se estaba constituyendo en Lima. Así pues, el dictador Nicolás de Piérola prevé la defensa de Lima
y organiza pues dos líneas defensivas, la línea de San Juan y la línea de Miraflores, con una concepción estratégica militar errónea, puesto que no hubo apoyo entre una y otra línea, y así arribamos pues a los momentos más difíciles en los cuales se desencadena la primera batalla, que es la batalla de San Juan, el 13 de enero de 1881. Ok. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales hechos y protagonistas de la batalla de Miraflores, la que se llevó a cabo el 15 de enero? Bien, antes de ingresar a Miraflores, quisiera decir pues que San Juan prácticamente se engancha con Miraflores, porque San Juan, ocurrido el 13 de enero, ahí se bate la primera línea defensiva y se bate el ejército profesional que quedaba a cargo pues de las tropas profesionales que teníamos en ese entonces. Esa batalla de San Juan fue muy ardua, debidamente peleada, con gran valor, en los cuales destacaron pues figuras como Cáceres, figuras como el general Miguel Iglesias, que defendió el Morro Solar heroicamente. Sin embargo, estas fuerzas al final fueron traspasadas y terminó el combate casa por casa en Chorrillos, y posteriormente vino pues la destrucción de Chorrillos, el saqueo y el incendio de Chorrillos, e inmediatamente después el incendio también de Barranco. Eso fue el 13 de enero. El 14 de enero amaneció con estas ciudades en llamas y un pequeño armisticio, en los cuales se pensaba pues de que se iba a poder llegar a una paz, pero sin embargo ese armisticio sirvió pues para que las fuerzas chilenas adelanten más sus tropas, se reorganicen de aquellos desmanes que habían hecho y que la soldadesca había quedado en una orgía hasta embriagada, y eso es reconocido por su propia historiografía. Vicuña Maqueña dice pues que esa fue una noche lúgubre para la historia chilena, que no la quieren recordar. Hubo incendios, bomberos también que fueron ultimados, y ese día 14 de enero no se llegó a concretar la sugerencia de Cáceres de hacer un ataque contra estas fuerzas chilenas, y ese armisticio sirvió para que los chilenos se reorganicen y se acerquen más a la línea defensiva de Miraflores. Entonces es así que el día 15 de enero se desencadena la batalla de Miraflores al haberse acercado las avanzadas chilenas, y se produce pues esta segunda batalla épica y gloriosa, porque hay que pensar de que Lima y sus defensores esperaron al enemigo debidamente acondicionados en sus dos líneas defensivas, en aquellos reductos que, si bien militarmente no fueron adecuadamente concebidos, pero sí hubo un valor y un heroísmo para ocupar esas líneas, sobre todo después que fue vencida la línea de San Juan, mantenerse en la línea de Miraflores. ¿Quiénes estuvieron en la línea de Miraflores? Aquellos restos del ejército profesional de San Juan que se replegaron hacia Miraflores. Ahí estuvo, inclusive continuó Cáceres ahí en los primeros reductos de la derecha peruana, y estuvieron también los cuerpos de reserva que se habían organizado para esta defensa de Lima en la segunda línea de Miraflores. 10 divisiones de la reserva, y los componentes de esta reserva fue fundamental. Estuvo el pueblo hecho ejército ahí, y el ejército fue el pueblo. Estuvieron pues en aquellas divisiones desde magistrados de la Corte Suprema, estuvieron divisiones de profesores, estuvieron divisiones de hacendados de niños. Hay un niño héroe. Niños también, claro. Hubo toda la sociedad peruana organizada en esa línea de defensa, artesanos, comerciantes, estuvieron ahí también civiles y militares, todos unidos en aquellas trincheras para ofrecer la segunda resistencia en la batalla de Miraflores, que inicialmente inclusive llegó a tener cierto éxito en el lado derecho, donde estaba Cáceres. Sin embargo, ante la abrumadora mayoría de las fuerzas chilenas, que sobrepasaban en número más de 15.000 hombres, contra los defensores peruanos que habían quedado muy disminuidos en esas líneas, unos 6.000 hombres aproximadamente, es pues sobrepasada también esta segunda línea de Miraflores, donde muchos de sus
de sus grandes personajes que estuvieron ahí, como se ha mencionado, por ejemplo, pues a los cabitos. Ellos fueron jóvenes que estuvieron presentes en estas batallas, no solamente de Miraflores, antes estuvieron también en San Juan. Y por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Braulio Balani, que siendo de la escuela de clases, sale como sargento segundo, pelea en San Francisco, pelea en Tarapacá, pelea en el Alto de la Alianza, está en la batalla de San Juan, es herido, se recupera, está en la batalla de Miraflores y muere. Esos son, por ejemplo, niños a los cuales hay que recordar y hay que rememorar, a la vez que estuvieron también civiles muy valientes, como por ejemplo Narciso de la Colina, que le da el nombre al batallón de comandos actual de nuestro ejército. Era un civil, financista, muy valiente y que participó en la defensa de Lima también. Y estos batallones de la defensa de Lima también fueron organizados por contingentes que vinieron de todo el Perú para la defensa de Lima. Los nombres de los batallones dan fe de ellos. Batallones llamados Piura, batallones llamados Cajamarca, Ancash, Canta, batallones La Libertad, Huánuco, Jauja, Concepción, Ayacucho. Es decir, Lima en ese momento llegó a concentrar lo que era el Perú para su defensa. Y en aquella batalla de Miraflores, que hay que recordarla así como uno de los ejemplos grandes del sacrificio del pueblo hecho ejército por la defensa pues de nuestro suelo patrio. Bien. Ahora, considerando la actual crisis por la que atraviesa nuestro país, caramba, estamos muy preocupados por lo que viene sucediendo. ¿Qué lecciones nos dejan las batallas de San Juan y Miraflores? Bien, aquí tenemos que hacer nosotros un discernimiento apropiado sobre la realidad que se vivió en la época de la guerra con Chile, para poder desde ahí extraer lecciones históricas que deben ser permanentes para todo el derrotero por venir que tenga nuestro querido Perú. En la guerra con Chile, en la defensa de Lima, en aquella batalla de San Juan y Miraflores, como hemos mencionado, cayó lo mejor de la sociedad. Es decir, los peruanos ofrendaron lo mejor de sí por el territorio patrio. Así como cayeron estos jóvenes que he mencionado, cayeron figuras promisorias. Pelearon ahí hijos de expresidentes, como el hijo, por ejemplo, del mariscal Ramón Castilla, Juan Castilla Colichón, un hombre extraordinario, educado en el extranjero, que falleció. El hijo del expresidente Ignacio Vivanco, que su hijo Reinaldo Vivanco falleció también en San Juan, como fallecieron en Miraflores los hijos de Bolognesi, producto de las acciones de Miraflores. Es decir, hubo un legado histórico de darlo todo por el amor a la patria. Gran enseñanza también, es decir, que era preferible una muerte gloriosa a una vida con infamia. Y también nos enseñaron que el honor no depende del enemigo, el honor depende de nosotros mismos. Pero sobre todo nos enseñaron de que ante una circunstancia tan difícil como fue en ese entonces la guerra, y como puede ser en la actualidad y en los años que siguieron posteriormente otras guerras más que hemos tenido, y también luchas contra el terrorismo como hemos efectuado nosotros mismos, ¿no? De que se requiere unidad, y la unidad fue fundamental y es una de las más grandes lecciones que nos deja la batalla de Miraflores. Aquí rescato las palabras de Jorge Basadre, que decía que en las trincheras de San Juan y Miraflores todas las almas fueron iguales. No había condición social, no había rangos ni civiles ni militares, todos fueron iguales, y a la hora decisiva, a la hora de entregar y ofrendar sus vidas, lo hicieron de esa manera. La lección es que debemos darlo todo por el Perú, pero por un Perú unido, en los cuales todos, militares, civiles, hombres, mujeres, hombres de campo, hombres de la ciudad, debemos de saber que pertenecemos a un Perú unitario, un Perú que ha superado las etapas más difíciles de su existencia, y que, como dice nuestro historiador Jorge Basadre, es un Perú de problemas pero también de posibilidades, y tenemos que ver siempre esa posibilidad de mejorar,
pero de mejorar en armonía y en unidad, como nos legaron aquellos sacrificios de tantos peruanos que defendieron pues nuestro suelo patrio en estas guerras infautas y que nos dejan pues esa gran lección: no desmayar y unidad ante todo. Mi general, una gran lección. La verdad que es una gran lección de esos bravos patriotas que defendieron el suelo patrio. Y la verdad que con esta crisis que hoy tenemos, nos ponemos a pensar que hoy más que nunca debemos estar unidos, Fuerzas Armadas, pueblo en general, y todos hacer un solo puño para salir de esta crisis. Un agradecimiento especial por haber aceptado esta invitación y por habernos ilustrado con esta historia rica en valores, en patriotismo. Muchas gracias, mi general. Gracias al programa Yo Amo a mi Ejército por haber resaltado estas gestas que significaron la batalla de San Juan y Miraflores, que siempre estarán inscritas en el corazón de todos los peruanos, de todos aquellos que amamos nuestro pasado y nuestro futuro. Y una lección final también que nos deja la batalla de San Juan y Miraflores es que si se perdieron las mismas, no amilanaron ese espíritu guerrero y de seguir luchando por el gran ideal del Perú, como lo representó después nuestro mariscal Cáceres y la gloriosa campaña de la Breña, que continuó a lo largo de la guerra 2 años más, y el Perú pues ofrendó todo sin rendirse y siempre peleando por esa gran patria, el Perú, que todos queremos, amamos y que merece un destino de grandeza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Permiso.